Buenas noches, hermanos. Bueno, voy a comenzar a grabar el video 2 de lo que estuvimos viendo la semana pasada en cuanto a la oración. Y como les decía, es algo que vamos a pasar un tiempo, yo creo que prácticamente todo este año, revisando. Y la semana pasada vimos un poco de lo que era la oración en cuanto a la estructura y la analizamos a través de dos vistas. Es como poner algo al medio y una mirada de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante para ver el punto medio en ambas caras. Usando una técnica que es la regla de la primera mención y la regla de la última mención, y que lo que estamos viendo sea consistente entre lo uno y lo otro, y de esta forma poder entender bien una estructura para que nosotros podamos tener una correcta oración. Y eso es lo que estamos buscando, orar no más, sino que orar más correctamente. Esa es la idea, ser más efectivo en nuestra oración. Ahora, hay algo que es súper importante, que quiero dejarlo claro, que no podemos pasar por alto de que Dios es Dios. O sea, indiferente a todo lo que nosotros estemos viendo, independiente de todo lo que yo pueda enseñar, que no es lo único, no tengo la verdad absoluta, hay muchas otras cosas que van a estar fuera y que se van a pasar, eso es normal, pero Dios es Dios, independiente a todo lo que nosotros tengamos como nuestras estructuras, que son bíblicas, por supuesto, están basadas en su propia palabra, pero Él es Dios. Puede hacer lo que Él quiera, como guste, y puede que en algún momento ciertas cosas que nosotros vemos acá nos pareciera que Él está fuera de norma, pero la verdad es que cuál es la norma absoluta para decir de que Dios está dentro o fuera de una norma. Solamente Él es único, justo, santo, 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 y frente a eso no podemos hacer nada. Ahora, basándonos en lo que estuvimos viendo con respecto a la oración la semana pasada, revisamos un pasaje que está en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 28, y ahí vimos algunos elementos que lo estuvimos analizando uno por uno. Y de esto, algo que yo mandé a los que están dentro de este WhatsApp, les mandé a su WhatsApp, les mandé una estructura que vamos a estar trabajando en la oración, en donde pusimos 4 puntos, que serían como los 4 puntos básicos para poder tener una oración, una estructura básica de oración. Y dijimos que el primer punto corresponde a la exaltación o reconocimiento de Dios, basándonos en el versículo 28, donde dice, oh Jehová, Dios mío, que es como parte de la oración Salomón. En segundo lugar, reconocimiento de la sabiduría de Dios. En el versículo 29, en donde dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día, reconociendo la soberanía de Dios, que Él es soberano de día, de noche, en todo momento. Como tercer punto, tomar el lugar que me corresponde o posición correcta, o la posición correcta. En el versículo 29 dice, la oración que tu siervo haga en este lugar. Y como cuarto punto, interesante, es que sea una petición clara y específica. En el verso 30 dice, escucha y perdona. Claro y específico. Ahora, esto es algo que vamos a estar usando en el transcurso del año como una estructura básica. La idea es tener una guía, algo que sea un lineamiento para que estemos hablando el mismo idioma, ¿ya? Solamente esa es la idea. Esta no es una regla absoluta, no es lo único que hay. No, hermano, la idea es solamente que tengamos una guía y con esa guía podamos estar trabajando y nadie diga, ay, ¿qué está haciendo acá? La idea es que todos tengamos una misma directriz. Bueno, vamos a ver nuestro texto base, que vamos a estar bastante tiempo en él, con respecto a lo que es la oración. Y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en donde el Señor Jesucristo, en los versículos 7 y 8, habla algo interesantísimo con respecto a la oración. Y hay que entender algo. El ministerio del Señor Jesucristo se basó en la oración, y Él habló mucho con respecto a la oración, mucho. Enseñó de la oración. Una de las líneas básicas del discipulado es establecer al discípulo en la oración, en la comunicación con Dios, y Él pasó mucho tiempo en esto. Fue ejemplo. A las 5 de la mañana ya lo encontraban sus discípulos orando, porque Él fue líder en este aspecto. Y Él aquí, en este fragmento, en el capítulo 7, en los versos 7 y 8, nos da
algo interesante con respecto a la oración. Esta porción se llama La oración y la regla de oro. Su concordancia se encuentra en Lucas 11, de 9 al 13 y 6:31. Ahí sé que quieren hacer comparaciones. En el versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es decir, en el versículo 7 a nosotros nos dice lo que debemos hacer, y en el versículo 8 Él nos dice de que conforme a lo que nosotros pidamos, Él va a responder exactamente igual. Y dentro de todo el asunto, si leemos bien, literalmente, en ninguna parte nos deja espacio a dudas o que probablemente esto va a suceder, porque de lo contrario tendríamos que leer el versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8: porque todo aquel que pide probablemente reciba, y todo aquel que busca quizás halle, y todo aquel que llama en una de esas se le abre. No dice eso. No dice eso. Dice que si nosotros tenemos la acción, vamos a tener una reacción de parte de Él. Él está interesado en responder nuestra oración. Ahora, el punto que quiero estar tocando durante un tiempo es: si Él está interesado en la oración, si Él nos deja una estructura, nos habla en un inicio y en un final con respecto a lo que es la oración, para que nosotros podamos ser eficaces en nuestra oración, ¿por qué razón muchas veces oramos y no es contestada la oración? ¿Por qué nuestras oraciones pareciera que no tienen efecto? Ahí es donde yo quiero que pasemos un tiempito meditando y pensando en esto. Ahora, quisiera aclarar algo. Lo que voy a hacer en esta primera parte, porque después no va a ser igual, es que yo estoy tomando un estudio que lo tomé en el seminario. No es mío, yo lo único que hice es tomar los puntos y lo estoy desarrollando de otra forma, lo estoy profundizando un poco más, pero en sí esto es un estudio que duró 1 hora. Y de esto yo estoy sacando más información para poder hacerlo un poco más contundente y simplemente poder rescatar más aún de lo que dice las escrituras con respecto a este tema, porque de verdad es interesante. Ahora, hemos visto que nuestro texto base es Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Y nos estamos cuestionando si Dios está interesado y pone a disposición la respuesta de la oración. ¿Por qué no nos responde? ¿Por qué nuestras oraciones pareciera que no fueran respondidas? La semana pasada yo les mostraba que tenía este librito que me lo regaló mi esposa Carolina, y en él yo tengo las oraciones. Y hoy día en la mañana, cuando estaba haciendo esto, comencé a revisar, y si ven hay una marca en naranjo. Esa marca naranja es porque tengo oraciones que ya fueron contestadas, o en este caso, por ejemplo, una oración bastante larga, pero en esta oración ese fragmento ya fue contestado. Hay 2 cuerpos más que no ha recibido respuesta aún de parte del Señor, pero lo estoy revisando constantemente. Escribo mi oración y también la estoy revisando para ver si el Señor ya me respondió o no me respondió, y quizás estoy orando mal y empiezo a pensar en qué está pasando, de por qué no me está respondiendo. Y eso es lo que quisiera que estemos viendo, el por qué. Preguntarnos por qué. De vez en cuando es interesante preguntar por qué esto no está pasando, y le aseguro, hermanos, que cualquier cosa que esté mala está de parte de nosotros. De parte de Dios, no. Así que somos nosotros que tenemos que cuestionarnos en qué estamos topando. Entonces, quisiera que observásemos un poquitito de algo interesante que tenemos que tenerlo claro para poder entender. Una de las principales razones por las cuales Dios no contesta la oración es porque tenemos pecado en nuestras vidas. Ahora, el pecado es amplio y sutil, así que vamos a ver un poquitito con respecto al pecado para que podamos establecer una base de lo que vamos a hablar. Y quisiera que fuéramos, por favor, a Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y acá tenemos uno de los versículos importantes de la Biblia, porque este versículo a nosotros nos muestra cómo las áreas en las cuales el pecado tiene mayor influencia en nosotros. Porque aquí dice, en el mundo, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas las tres áreas que tocan al trino del hombre: mente, espíritu y cuerpo. Entonces, Satanás utiliza muy bien esta estrategia. Él trabaja muy bien sobre estas bases. De una forma u otra nos está atacando una a la vez, o las tres al mismo tiempo, ¿por qué no? Y en esto Él nos desvía y va causando una situación de pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, el deseo de la carne corresponde a la vida física, nuestras necesidades físicas, tentaciones en el cuerpo, del cuerpo. No necesariamente son solo de carácter sexual. Pueden ser de otra índole. Por ejemplo, no sé, puede ser gula, como puede ser bulimia, cualquiera de los dos extremos. Pero ataca directamente a la parte física, a nuestro cuerpo, a nuestro físico. Los deseos de los ojos están más orientados a lo que es la vida emocional o mental. Está íntimamente relacionada con el espíritu. ¿Por qué? Porque mente y espíritu no son lo mismo, son diferentes. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la mente. El espíritu es el espíritu que gobierna el cuerpo, ya sea santo o materia o naturaleza caída. Pero el caso de la mente, el alma es la mente, donde reposan las bases fundamentales de nuestro intelecto. Eso es la mente, lo que debemos renovar mediante la palabra de Dios. Y también habla de la vanagloria de la vida, que corresponde a la vida social, a nuestro lugar en la sociedad. Nosotros tenemos diferentes lugares dentro de la sociedad, o podemos ser jefes, como podemos ser eh, eh, empleados simplemente, o podemos ser, no sé, esposos, o podemos ser solteros, o hay diferentes lugares que nosotros ocupamos en la sociedad, pero estamos insertos en la sociedad, y esto también tiene una vanagloria, y Satanás trabaja muy bien estas áreas. Estas son las tres áreas de tentación. Y en base a esto es lo que nosotros vamos a estar viendo, cuáles pueden ser los efectos del pecado en nuestra vida que entorpecen directamente lo que es nuestra oración. Ahora, ¿cómo el pecado interfiere en nuestra oración? Lo primero que vamos a ver es porque puede haber un pecado oculto. Vamos al libro de los Salmos, al libro de los Salmos, en el capítulo 66. En el capítulo 66, en el versículo 18, el salmista escribe lo siguiente, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo en mi corazón, interesante, a mí me gustan estas metáforas que hay dentro de la Biblia, porque en mi corazón hubiese mirado. Y interesante, yo miro con mi cabeza, pero a lo que está apuntando es que lo que estoy observando entra en mi corazón, se establece ahí, como la Biblia lo explica claramente, se transforma en un ídolo. Y eso es idolatría, es pecado. Es pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Muchas veces hablamos de la iniquidad, inicuo, muchas veces hablamos de esto, pero ¿qué es la iniquidad? Si nosotros observamos algo que tiene una forma o una estructura recta, lineal, y esto tiene un pequeño doblez, una quebradura, un pequeño ángulo chiquitito, por muy pequeño que sea, esa imperfección, ese desvío que hubo en un momento de la trayectoria o del crecimiento, en el caso de un arbolito, esa pequeña desviación es la iniquidad, es una pequeña marca. Es decir, uno puede decir, no, tiene una vida intachable. Muy bien, gracias al Señor por eso. Pero la pregunta es la siguiente: ¿dentro de su vida es constantemente intachable?
Es decir, hay algo en lo que él o ella está mirando que es inicuo, que tiene un pequeño doblez. Interesante pregunta. Y si nosotros nos cuestionamos esto, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos observando que son parte de la vida, pero que realmente son iniquidad. Son estas pequeñas eh, desviaciones de lo correcto o de lo recto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Este es el primer punto. Puede haber un pecado oculto. Como dicen por ahí, el pecado mascota. Y hace años atrás, leyendo un libro de Charles Haddon Spurgeon, él escribe una frase interesante en la chequera celestial. Y él dice, tú no puedes hacer vivir al Señor Jesucristo en la azotea de tu corazón mientras tengas viviendo a Satanás en el subterráneo de tu corazón. Y es cierto, es cierto. Si Satanás está ocupando un lugar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, el Señor Jesucristo no va a tener el 100% del espacio en ninguna de estas áreas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer por última vez el versículo. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces aquí tenemos un punto en el cual, ya podemos ver que nuestra comunicación se corta. La oración no es efectiva. Insisto, Dios es Dios. En la peor de tus miserias, hermano, te puede escuchar sin ningún problema porque Él es Dios y puede responder porque Él es Dios. Solamente que estamos viendo bíblicamente cuáles son los puntos de los que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que caminar despacito por esta área. También puede ser un pecado relacional, que este sí que lo pasamos por alto. Un pecado relacional. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25, 26, el 25 el que quiere, pero el 26 nos da contexto. El 25 el Señor dice, las mismas palabras del Señor Jesucristo dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Interesante. Es decir, la intención de la oración es también enseñarnos que el perdonar tiene un costo. Es decir, nosotros damos gracias al Señor, por supuesto, de que hemos sido perdonados. La gracia del Señor se derramó sobre nosotros por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, pero tuvo un costo. O sea, aquí entramos en las disyuntivas si la gracia tiene precio o no tiene precio. Por supuesto que la gracia es un regalo no merecido, pero para mí no tiene ningún precio, por supuesto. Pero alguien tuvo que dar la sangre y ese alguien pagó un precio. Cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz testelestate, Él está diciendo consumado es, pagado ha sido, y está hablando de un término contable. Por tanto, Él pagó el precio. Alguien tuvo que pagar el precio. Y el perdón de nosotros hacia los demás también tiene un precio. También nosotros debemos tener la capacidad de invertir pesos, ya sean espirituales, emocionales y, ¿por qué no?, monetarios también. No estoy diciendo que voy a comprar el perdón, pero si el ser perdonado me significa tener que desembolsillar dinero porque lo estoy debiendo o simplemente porque quiero salir de algo, y ¿por qué no? A todo costo. El perdón es algo que debe estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que necesita que nosotros aprendamos a perdonar para que valoremos nuestro perdón. De lo contrario, hermano, no vamos a valorar lo que Él ha hecho también. Interesante, pero este punto lo pasamos tan por alto que muchas veces vivimos como
Si el Señor hubiese dicho, bueno, ya, ok, ya perdonemos. Pero hay un costo, hay un costo. Y nosotros debemos entender que un pecado un problema relacional en nosotros se puede transformar en un pecado sin ningún problema, porque estamos viniendo delante del Señor con una tendencia o con algo dentro del corazón que interfiere inmediatamente en la relación con Él. Y Él necesita que esa relación esté pura, los canales de comunicación limpios, limpios. Entonces, tenemos primeramente un punto que es un pecado oculto, que puede ser una de las razones por las cuales en nuestra vida no están siendo contestadas nuestras oraciones, porque hay algo ahí. O también puede ser nuestra vida relacional. Estamos teniendo problemas, tenemos un cementerio de relaciones muertas detrás de nosotros, y eso es complicado. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces ese es otro punto más. Las relaciones, un pecado relacional, las relaciones interpersonales, mantenerlas lo que más podamos íntegras. Y aquí viene un punto interesante, muy interesante. Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7, acá vamos a ver problemas en el matrimonio que se pueden transformar en un pecado que rompe la comunicación. Rompe la comunicación en cuanto a la oración. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y tenemos la gran tendencia a pensar que este versículo, por el simple hecho que dice vosotros maridos, aplica directamente a los maridos y está bien. A nosotros los varones está bien, es correcto. Es correcto. Pero quiero hacer hincapié en la frase que viene después de maridos. Dice igualmente. ¿Y por qué tengo esta igualdad? ¿Qué ecuación tengo aquí para tener una igualdad? Es decir, esto es igual a esto otro. ¿Por qué lo que yo estoy viendo aquí es igual a qué? Versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres. Así es como parte esta porción. Asimismo, vosotras mujeres. Y en el versículo 7, vosotros maridos igualmente. Es decir, lo que estamos viendo anterior, los primeros 6 versículos que corresponden directamente a la mujer, nosotros, los varones, debemos asumir eso más esto que estamos viendo ahora. Igualmente que las mujeres anteriormente, ellas tienen que hacer tantas cosas, nosotros los varones de la misma forma que ellas, pero además lo que nosotros vamos a hacer es vivir con ellas sabiamente. Ahora, ¿por qué digo? Porque hago hincapié de que no solamente es para nosotros los maridos, porque aquí también hay un tema de igualdad. La mujer también debe mantener la comunicación limpia y no puede decir, bueno, es responsabilidad de mi marido, si él tiene problemas conmigo, problema de él y sus oraciones no son escuchadas, las mías sí. No, somos una sola carne. Somos una sola carne. Es importante que ambas partes que hacen el conjunto de esta una sola carne estén luchando por mantener los canales de comunicación limpios. Ahora, fíjense, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué significa vivir sabiamente? ¿Cuál es la sabiduría? La Biblia. La Biblia. Mantener nuestra vida matrimonial para con nuestras mujeres, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva bíblica. Bíblica. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La misma Biblia enseña, en 1 Corintios, enseña, 2 Corintios, que nosotros somos vasos frágiles, somos vasos de barro. Y siendo estos vasos de barro, nosotros contenemos al Espíritu Santo y eso nos hace un vaso frágil, es un vaso de greda, se cae, se rompe. Todos somos vasos. Pero acá dice dando honor, es decir, buen nombre, a la mujer como a vaso más frágil, es decir, un vaso de porcelana, un vaso carísimo, un vaso frágil, pero de más caro, que tiene una posición especial. ¿Por qué? Porque
y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, ellas son tan participantes como nosotros dentro de ciertas áreas del ministerio. De ciertas áreas del ministerio. Entonces es importante que nosotros mantengamos las comunicaciones claras, correctas, limpias, sin problemas con nuestra mujer. ¿Por qué? Porque ella también es un rol importante dentro de nuestro ministerio. Debe ser un punto de apoyo. Debe ser un punto de apoyo. Y si ella no es un punto de apoyo, aún orar para que el Señor haga la obra y nosotros liderar para que ella vea confianza en nosotros y nos pueda seguir y nos pueda apoyar. Ahora, ¿cuál es la intención de todo esto? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si yo quiero mantener una vida lideral, ¿qué me sirve tener una vida lideral si dentro de mi matrimonio tengo graves problemas y mis oraciones no llegan ni al techo? El ministerio se construye con la palabra de Dios y oración. No hay otra forma. No es por imposición, no es por... No. Palabra de Dios y oración. Y si yo tengo un liderazgo y mi liderazgo está siendo tocado porque mi vida de oración no tiene el potencial necesario para cumplir el ministerio, soy un líder que ocupa el lugar de líder, pero no ejerce el liderazgo. Es un problema grave. Es un problema grave. De hecho, nosotros como varones podemos estar dentro de nuestro hogar como jefe de hogar. Y podemos hacer muchas cosas, tener la economía de la casa, poner las reglas, aplicar disciplina, enseñar la Biblia, muchas cosas, muchas cosas. Y eso nos hace un buen jefe de hogar. Pero también podemos ser líderes. Líderes. ¿Dónde está la diferencia? Que el líder tiene seguidores. Si yo soy líder y no tengo seguidores, tengo el título de líder, pero no soy líder. No lidero a nadie. Yo debo ser un líder al punto que mi familia, esposa, hijos, me sigan. Y es un reto difícil, tarea difícil. Es fácil liderar a quienes no me conocen, pero liderar a los que me conocen es difícil. Es tan difícil como ganarlo para Cristo. Difícil, muy difícil. Pero nosotros debemos tener la capacidad de ponernos al frente y que ellos tengan la confianza de seguirnos. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque este problema se puede transformar en un pecado bastante grande. Porque si fuese un pecado en donde tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, no hay problemas, al final después un buen chocolate y se arregla el tema. Pero ¿cómo arreglo mi comunicación con el Señor? Que es peor. Porque sin Él nada puedo hacer. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Dijimos de que tenemos primeramente un punto que es un pecado oculto. Puede ser un pecado oculto. También dijimos de que puede ser un problema relacional. Es decir, que estoy guardando rencor o hay algo en mi corazón que no me permite avanzar en cuanto a la oración porque no estoy perdonando correctamente. O también puede ser de que tenga algún tipo de problema relacional interno dentro de mi matrimonio. Dentro de mi matrimonio. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa con la mujer si su esposo no es creyente? ¿O qué pasa con la mujer si su esposo está en rebeldía? ¿O simplemente no sigue al Señor? ¿Qué pasa en ese caso? Hay algo que se tiene que establecer que tiene que ver con el orden que Dios dio. O sea, si yo soy hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, me rijo por su palabra. Aquí dice, como recién estamos leyendo, vivir con ella sabiamente. Y ella también, al ver a alguien que vive sabiamente, va a tener la tendencia a vivir sabiamente. Si yo soy bíblico, ella va a querer ser bíblica. Si yo aplico doctrina bíblica, ella va a querer obedecer y entender y aplicar doctrina bíblica y enseñarla muy bien. ¿Por qué? Porque también es parte del ministerio. De diferentes roles, pero es parte del ministerio. Entonces, ¿qué debemos entender de todo esto? Veamos. En la epístola de Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, Pablo da algo interesante, muy interesante, que dice, en el versículo 3 dice lo siguiente, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, por lo general,
En estos versículos es donde uno comienza a sacar un poco de chispas, porque hoy estamos hablando de sometimiento, me tengo que someter a tal, y qué pasa si no hace esto, qué pasa si no está en estos caminos, qué pasa. Bueno, lea primera de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 6, ya ahí está todo lo que tiene que hacer. Ahora, lo interesante de esto, que es lo que quiero recalcar, es que ¿cómo lo hacemos por el tema del sometimiento? ¿Cómo podemos someternos? Porque muchas veces pensamos que sometimiento es degradación y no es lo mismo. Sometimiento y degradarse son dos cosas totalmente diferentes. Observen este versículo, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer. Es decir, está la mujer, está el varón y está Cristo. ¿Ok? Pero luego dice, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ok? Ok. Está la mujer, está el varón, está Cristo y está Dios. O sea, la mujer tiene una cobertura tremendamente amplia. Está muy bien protegida, gracias al Señor por eso, porque de verdad tiene una protección muy amplia, tiene varios filtros antes de ella. Y eso no significa de que es un tema de sometimiento y que el último pelo de la cola. No, no estamos diciendo eso porque recién lo leímos en 1 de Pedro 3:7, que debe tener honor, que tiene un lugar específico y que también tenemos que entender que es coheredera de la gracia de la vida. Así que tenemos un ministerio prácticamente similar, muy igual. Esto es para que entendamos de que sometimiento no es lo mismo que degradación, porque aquí dice de que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo se degrada por eso. Si Cristo es Dios, ¿Él es menos Dios por estar sometido a su Padre? No, no, para nada. Para nada. Él se mantiene. Tan solo de que está ocupando otro lugar, un escalafón de sumisión que es alto. Un escalafón más bajo que es más alto. ¿Por qué? Porque se está sometiendo a quien es por la autoridad que Dios mismo le dio. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo como varón, como jefe de hogar, puedo estar sometido al Señor, por supuesto que sí, sin ningún problema. Y alguien podría ayudarme a trabajar el área de liderazgo, que eso también se puede aprender. O puedo estar liderando dentro de la familia. Pero no se me debe olvidar que en mi cabeza es Cristo. Y si yo estoy en el orden correcto, mi esposa no va a tener ningún problema. Pero cuando yo estoy fuera y ella es quien está dando la batalla espiritual, ¿qué sucede con ella? ¿Qué sucede con ella? Ella debe mantener un respeto hacia su marido porque así es lo que dice la Biblia y dejar que el Señor trabaje en la vida de ese hombre para que se convierta en quien el Señor quiere que ese hombre sea. Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 6. Es clarísimo. Es clarísimo. Lo que yo quiero, solamente esto lo traje a colación porque se me vino a la mente esa pregunta. ¿Qué pasaría en este caso? Solamente lo traje a colación, pero el punto específico ¿cuál es? Que un problema matrimonial se puede transformar en un pecado que va a interferir en mi comunicación con el Señor. Ese es el mensaje que viene en este punto, en este video 2, que nosotros podemos tener pérdidas de comunicación y una falta de respuesta a nuestras oraciones producto del pecado. Bueno, nos vemos en el siguiente video, hermano, y que el Señor les bendiga.